Y en el análisis de las medidas económicas que presentó el presidente Mauricio Macri hoy, estuvimos viendo un poco el aspecto más macroeconómico. Vamos ahora a dedicarnos a la economía real, a la que transitamos todos los ciudadanos durante todos los días, en el que vemos que aumenta algo, que no aumenta algo, que si realmente va a llegar a tener efecto a las medidas que se anunciaron hoy. Todo eso nos lo va a despejar Victoria Yarrizo, que es economista e investigadora de IEP Baires, es el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la UBA. Buenas noches y gracias, Victoria, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, estas medidas que anunció el presidente Mauricio Macri, ¿pueden llegar a tener efecto positivo en el bolsillo de los argentinos? Sí, van a tener efecto positivo. ¿No se van a licuar, que hoy aparecieron algunos? Lo que va a pasar, efecto positivo van a tener porque te aumenta tu masa de ingreso disponible. El problema que tiene es que va detrás del problema. ¿Por qué? Porque vos ya tuviste, la semana que viene, entre la semana que viene y esta semana vas a tener un 20-30% de aumento en la mayor parte de los precios de los bienes de la economía. Entonces va atrás, porque aún con estas medidas el poder adquisitivo del ingreso o el poder adquisitivo de las familias se cae. Entonces, digamos que es una medida que ayuda a paliar un pedacito de toda esta gran crisis económica que se generó con esta escalada del dólar, pero no te resuelve el problema. Sí. Y ¿a qué obedece esta crisis vos? ¿Cómo lo ves? La crisis que se generó con el dólar. ¿Es la incapacidad de Macri o es, como veníamos hablando recién con Esteban, el miedo de los mercados y de los que han puesto su plata y que temen no cobrar con Aníbal Fernández? Mira, Argentina es un país muy vulnerable. O sea, este tipo de ataques especulativos o este tipo de corridas cambiarias o este tipo de crisis financieras no las tendrías si vos no fueras un país expuesto financieramente. O sea, con los niveles de endeudamiento que tenés, con la dificultad que tenés para acumular reservas, para generar dólares, porque hoy tenés 66.000 millones de dólares en el Banco Central, pero cuando sacás todo lo que esos son préstamos del fondo, todo lo neto, te quedan menos de 20.000 millones de dólares. Entonces, si vos no tuvieras todos esos problemas, este tipo de sucesos no ocurrirían. Entonces, es cierto que Argentina es un país vulnerable. Entonces, a la vulnerabilidad económica le sumás además una crisis política, porque en sí esta crisis, o sea, la gente que se acostó el sábado, fue el domingo a votar y se levantó el lunes 20-30% más pobre, la verdad que ¿qué cambió entre el viernes y el lunes? Lo único que cambió es la posibilidad de que venga un presidente que los mercados presumen que podría pasar que no les pague la deuda o que les ponga algún tipo de regulación en los mercados. Entonces, frente a esa presunción, se armó una gran batahola en los mercados. Como bien decía antes Sebastián, es cierto que hoy el dólar te está subiendo a niveles altísimos con muy poca, con muy poca demanda. No es un problema que la gente está desesperada yendo a comprar dólares. El minorista es cierto, el minorista tiene poco dinero. Además, el minorista hoy tiene poco dinero disponible porque no le alcanza el dinero para consumo. Entonces, no tiene tanta disponibilidad para ir a comprar dólares. Por eso queríamos apuntar, si las medidas realmente le van a dar dinero disponible y por cuánto tiempo. Muy poquito tiempo, porque a ver, este dinero porque es septiembre y octubre. Ponete el ejemplo del monotributista que entonces este mes no paga la cuota y le quedan 2.000 pesos más en el bolsillo. ¿Qué hace con esos 2.000 pesos más si ya en el medio te subieron el precio de los alimentos? Bueno, no sabemos los combustibles si van a subir o no, pero te subieron los precios de muchísimos bienes en la economía. Entonces, porque hoy por hoy, digamos, hoy las empresas, los comercios, los productores no se pueden abastecer de mercadería porque no les entregan, porque no se sabe el precio. Están todos esperando a ver cuál va a ser el dólar, si se estabiliza acá o no, pero ya de movida y por definición hay un aumento entre el 35 y 40% de los precios, en los autos, en los alimentos, en la madera, en todo tipo de productos. Vos estudiaste, publicaste de hecho un libro sobre la inflación, ¿no? Atrápame si puedes. ¿Por qué en el 2002 hubo una apreciación del dólar del 300% en 24 horas? La inflación anual fue del 50%. El año pasado hubo una apreciación del dólar de un 90 y pico por ciento, 100%. 100%. Y se trasladó bastante a precios y ahora se aprecia el dólar un 30% y ya se congeló toda la economía. ¿Por qué es cada vez más rápido el traslado a precios? Ahí pasan varias cosas. Nos remontamos al 2002. Vos venías de 8 años de convertibilidad, 1 a 1. Habíamos perdido el ejercicio del ajuste. Cuando se devalúa, el 7 de enero del 2002, que es la devaluación,
no teníamos era como una gran incertidumbre de qué iba a pasar. Era todo nuevo, hacía años. Había generaciones que habían nacido o que empezaron a hacer sus primeros pasos en la economía con la convertibilidad. Entonces, todo esto, claro, todo esto era nuevo. Y al mismo tiempo, además, enseguida se aplicaron, por ejemplo, se congelaron los precios de los servicios. O sea, hubo muchas medidas para congelar y contener precios porque era una gran incertidumbre. No nos olvidemos del corralito. O sea, hubo muchas medidas, en algunos casos poco agradables, pero que te contuvieron la inflación. De ahí en más, y además te coincidió con que Argentina automáticamente, a partir del año 2003, empieza un periodo de bonanza, un periodo de altos precios de las commodities, de ingresos de dólares. Entonces tuvimos mucho lo que se llama viento a favor, porque el mundo crecía, el mundo crecía mucho. ¿Cómo? Y sin pagar buena parte de la deuda. Declaramos el default de la deuda, entonces no teníamos compromisos financieros que cumplir, el mundo crecía, nos entraban dólares, se hablaba si íbamos a tener la enfermedad holandesa, porque estábamos llenos de dólares y eso nos iba a generar una apreciación tan alta que no íbamos a poder exportarle nada al mundo, íbamos a empezar a importar todo. O sea, entonces era otro contexto. ¿Qué pasó a partir de...? En el medio el dólar iba devaluándose de a poco, hasta el año 2010, que a partir del año 2010 empieza... en el año 2008 tenés la crisis financiera internacional y ahí se revierte el ciclo económico mundial. Ya no tenemos más viento a favor y entonces hay que empezar a remar y a generar motores propios. Y Argentina, la realidad es que no tenía motores propios. Vos todo este periodo creciste ayudado por la soja, por los precios de las commodities y por un mundo que te generaba mucho flujo de inversiones hacia países latinoamericanos y entre ellos la Argentina. Cuando tuviste que empezar a remar con motores propios, no supimos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque todos esos años los perdimos. No reconstruimos el sector productivo. Lo que hicimos fue, nos valimos de un tipo de cambio alto, entonces con ese tipo de cambio alto lo que hacíamos era frenábamos las importaciones, pero tampoco tuvimos política exportadora, política productiva, no recompusimos la inversión de alta tecnología. O sea, cuando nos agarra el 2010, nos agarra con una masa de empresas, de industrias, con baja tecnología, con muchas dificultades de productividad, muy dependientes del tipo de cambio y con una economía altamente distorsionada, porque tenías una economía con un sector público muy grande, con mucho gasto y un sector privado con poca capacidad de generar riqueza. Entonces, cuando empezaste a tener los problemas fiscales que se te hacían evidentes, porque ya no recaudabas tanto, porque ya no crecías tanto, te diste cuenta que no te alcanzaba para financiar el empleo público y toda esa masa de gasto. Necesitabas del sector privado, de un sector privado que te cree empleo, que exporte, y no lo tenías. Ahora, los y a partir de ahí buscan la solución a eso. Sí. Buscaron al menos en el 2015 la solución a eso. En el 2015... con la asunción de Macri. Bueno, claro, ahí va. Pero te quiero terminar de contestar en qué cambió ahora. ¿Por qué el año pasado y Porque ya si nosotros queremos valernos de un tipo de cambio alto y subir el dólar para ganar tiempo, olvídate, no lo vas a poder hacer más. Porque apenas está la intención de que va a subir el dólar, ya la economía se ajusta automáticamente. O sea, estamos ya seteados y cada vez más rápido. Fíjate esta crisis. ¿Por qué no podemos blanquear y decir directamente que nuestra economía está dolarizada? Nuestra economía... Si nuestra mente está dolarizada. La mente, en realidad lo psicológicamente, ¿cómo es el concepto de psicológicamente Es que vos no podés dolarizada? tocar el dólar que automáticamente sube todo automáticamente. O sea, todo. Cuando vos tenés periodos de alta volatilidad del dólar y donde tenés saltos bruscos del dólar, como fue todo el año pasado y como fue porque durante todo este año el dólar te fue escalando, vos agilizás el ejercicio de los sectores empresarios y los no empresarios también, porque fíjate que ya se devaluó y ya están llamando al Consejo del Salario. Claro. O sea que en realidad son los empresarios y no empresarios, ya agilizaste este ejercicio de aumentar. Entonces, te van a aumentar los precios, obviamente, y ya te disipó todo intento de subir el dólar. En el medio, ¿qué te pasa? Estas subas del dólar te generan tal desconcierto en la población, más allá de la angustia y de todo lo que nos genera, porque este fin de semana es un fin de semana largo. Hoy ya nos están diciendo de muchos centros turísticos que se están cayendo las reservas, que las perspectivas de que vaya gente es muy baja, entonces ya te das cuenta que hay un sector que se vio afectado por la angustia de la gente, por la incertidumbre. Más allá de eso, tenés un montón de sectores empresarios que hoy no están produciendo y de hecho hay muchísimas industrias grandes, medianas, que han suspendido el personal esta semana porque no tienen insumos, porque no les entregan la mercadería. Claro. Todo eso es parálisis económica. Sí.
Ahora, los que no supieron resolverlo, ¿no? Porque la verdad que está bien, Alberto se fue la segunda parte. Los últimos 4 años de Cristina no se creció. Se Sí. creció con Néstor con el viento a favor, que vos misma lo estás diciendo, con otra economía y otro mundo. Pero los que no supieron resolverlo, vino después otro que tampoco lo pudo resolver y ahora quieren volver también los que antes no pudieron resolverlo. O sea, estamos en el horno. Sí. A ver, primero... Bueno, pongamos un poco de fe. Sí, a ver, vamos a poner un poco de optimismo, porque Alberto Fernández en realidad no sabemos qué trae. Claro. Porque Alberto Fernández no es Cristina, no es la Cámpora, no es nada. No sabemos qué piensa y qué trae. Lo que vienen diciendo los economistas que vienen con él es que no van a defaultear la deuda, que no van a poner el cepo cambiario, o sea, están intentando disipar aquellas cosas desagradables que te generan los ataques especulativos del mercado. En realidad hay una presunción de que él es lo mismo que Cristina. O también... No, pero Cristina es su vicepresidenta y es verdad que hay todo un sector, Kicillof y todos que están también. Digo, Sí, ¿qué pero- va a hacer? ¿Los va a mandar al rincón a Pero ellos? ¿sabes qué? Fíjate que si gana Kicillof en la provincia, la Cámpora y todos ellos se van con Kicillof. O sea que en realidad te va a quedar Fernández ahí. No, creo que también así como ha repetido como un mantra también Alberto de que todavía es candidato, que todavía no es presidente y demás, ha repetido también en la campaña como un mantra, yo soy Alberto, una vez que un presidente asume, el que manda es el Es el presidente. presidente. Y la verdad que la historia lo corrobora, ¿no? Néstor Kirchner, sin ir más lejos, subió de la mano de Duhalde y después, Pasó si el te he olvido visto, no me Duhalde. acuerdo. Decime años. un vicepresidente que haya tenido poder para incidir No, claro. en las decisiones en No, la pero Argentina. hablemos solo de Alberto. Alberto dice voy a aumentar las jubilaciones tocando las LELIC y eso es inexplicable. Yo creo que ahí él va a tener que mostrar un poco de prudencia. Bueno, aunque lo después- dice él, no lo dice Cristina. Aunque después hay decisiones que va a tener que tomar. Porque, a ver, hoy llegamos al otro extremo. No hay regulación de nada, el sistema financiero Claro. hace lo que quiere. Y eso tampoco puede pasar. Porque, a ver, no hablemos solo de las LELIC, hablemos de lo que hacen los bancos que te restringen el crédito a la producción, que te cobran tasas usureras para los créditos personales. O sea, hablemos de todo eso que ya venía pasando en esta economía y no se venía resolviendo. Alguien tiene que tomar decisiones y algo de regulación tiene que haber en la economía. Lo que pasa es que... Hablando de eso precisamente, o sea, yo tengo un pensamiento de mercado que todavía creo en la mano invisible de Adam Smith y me quedé 500 años en el tiempo. Esta es la mano invisible de Adam Smith. Ahora, en Argentina, ¿cómo es posible soñar con menos regulaciones, que es lo que nos exige todo el mundo? No, ustedes tienen demasiadas regulaciones y cuando ves que sube el dólar un 30%, todavía no llegaron a la lista de productos que están en consignación y el kiosquero porque quiere te lo remarca, vos decís, ¿cómo puedo confiar acá en la mano invisible del mercado si todos pueden saltarte a la yugular en cuanto pueden sin ningún motivo? Mira, igual hay que diferenciar lo que son regulaciones de lo que son controles, porque son cosas distintas, ¿no? Cuando uno regula, de alguna manera, es a través de políticas o instrumentos legales que lo que haces es controlar que se cumplan las normas. La mayor parte de los países del mundo regulan. O sea, andá a hacer un ataque de mercado en cualquier país y está penado, o sea, vas a... Sí, te encuentran en 24 horas. Totalmente, o sea, en Argentina no. Entonces, acá hay un tema que yo creo que Pero es pasa... fundamental, prestemos atención a esto porque la verdad que la pregunta de Nicolás es la que estamos viviendo en los últimos 3 días, todos los ciudadanos que vamos Sí. a comprar a cualquier mercado, a cualquier verdulería, a cualquier kiosco, a la librería, a todo. Porque todo te lo trasladan al cliente y el cliente no tiene a quién trasladárselo. O sea, el asalariado, No, por Dios. el asalariado se lo puede trasladar al empresario pidiéndole más sueldo, pero es una negociación mucho más ardua. El independiente le va a cuesta mucho más trasladarlo. Ahora, el comercio que vos estás diciendo también se está cubriendo, porque seguramente cuando le entreguen la mercadería a los proveedores, se la van a entregar con aumento. Entonces, cuando vos seguís la cadena de esos proveedores, también le entregan con aumento. Vos fíjate, vamos a la panadería y hablemos del pan. ¿Quiénes son los que hoy están subiendo? Los que empezaron la suba, los harineros, o sea, los que producen harina, el agro. Porque Sí, los molinos de harina estuvieron entregando productos sin precio. En el día de hoy empezaron a entregar productos con el 20 y el 30% de Bueno. Que aumento tiene un y montón parece de- que va a hay un aumentar montón el de pan insumos entre un 3 y un importados. 4%. Entonces, Entre parémonos el papel en y el los de paquete y la harina hay molinos. un montón de insumos importados. Parémonos en los molinos. Una parte de sus insumos son importados, posiblemente una parte. Bueno, posible no, hay una parte, pero no es la mayor parte, porque Claro. los salarios están en pesos, porque muchos de los costos del arrendamiento, muchos costos están
no están dolarizados. Bueno, el arrendamiento justamente sí, pero hay muchos otros costos. Suponete que la mitad de los costos están dolarizados. El problema de los molinos es que exportan. Entonces sube el dólar y quieren obtener el mismo precio en el mercado interno. Y eso no está bien. O sea, Claro. a ver, Alguien tiene que regular ahí. o sea, eso no está bien. Si yo, sector exportador, tengo una ventaja y puedo exportar más caro y ahora voy a tener un beneficio porque subió el tipo de cambio y entonces quiero obtener el mismo ingreso en el mercado local, algo no está bien. Ahora, los molinos te van a decir, bueno, nosotros venimos con pérdida porque la economía viene mal y entonces venimos trabajando a pérdida, porque en el fondo, cuando vas a todos tienen pérdidas. O sea, digo, pero ese molino seguramente tuvo una época de mucha ganancia. Ahora nos toca un ciclo malo donde estamos todos mal. Entonces, cuando vos tenés estas crisis como esta, empieza el oportunismo. El que tiene más poder de mercado es el que te empieza a trasladar. Y el que tiene más poder de mercado es el grande. Seguramente que el grande también la estaba pasando mal en esta crisis que nos alcanzó a todos. Pero seguramente que este grande tiene muchas más espaldas que el chico y además tuvo periodos muy buenos. Entonces, eso Tiene más respondiendo a la espalda. pregunta. Tiene más espalda. Y después está el otro punto que tiene que ver con que cuando vos tenés los problemas, el mercado no perdona a nadie. No perdona a Macri, no perdona a Fernández. Y acá me parece que hay un abuso de la política de tratar de usar este miedo frente a los mercados para ganar elecciones o para generar temor de un lado y del otro. Y el costo lo estamos pagando todos nosotros. Porque al macrismo o a Cambiemos les sirvió todo esto para generar miedo. Y hoy hay muchos empresarios que votaron a Macri que ahora tienen miedo de qué va a pasar. Que votaron, a Fernández porque no podían más, porque estaban fundidos, porque no vendían, porque estaban quebrados. Votaron a Macri y ahora, a Fernández y ahora tienen miedo. Pero el costo lo pagamos todos. Veremos, el camino hacia octubre es largo. Es muy largo. Le pasamos demasiado en 3 días. Gracias, Victoria. No, gracias a Vamos a un ustedes. corte, enseguida regresamos.